Y voy a proceder entonces a compartir la pantalla para que empecemos pues de una vez. Qué pena muchachos. Empecemos pues resolviendo los puntos, digamos, tipo parcial que salen. Este primer parcial tengan presente que es uno de los más sencillos, si no es el más fácil de todos. Entonces, empecemos pues con uno así pues sencillito. Empecemos pues con la longitud de arco de una curva, definida de la siguiente manera. Entonces, longitud de arco, vamos a poner acá. Vamos a poner acá longitud de arco. Muchachos, estos puntos de pronto si les parecen muy fácil, no se preocupen que es que así salen en los parciales. A medida que vayamos desarrollando, pues ya todo se va viendo un poquito más sencillo. Longitud de arco. Esto parece, los puntos que les voy a resolver en el día de hoy son puntos que, pues de parciales que me han enviado y saqué como que lo más productivo de ahí, que lo que tiene más trabajito. Entonces, tenemos que encontrar la longitud de arco definida por la ecuación R de t igual a t menos seno de t, perdón, t menos seno de t en i y obviamente pues ¿cómo es? En y de la siguiente manera. Esto está en i más la componente en y de t será t más el coseno de t. Entonces, no, perdón, aquí no es t más coseno de t, sino solo coseno de t. El coseno de t. Si alguno tiene alguna pregunta o algo, me dice y va preguntando pues de lo que vayamos haciendo, no hay problema, no se limiten a preguntar. Lo importante es pues que todo les quede claro, pues, lo más sencillo posible. ¿Alguien va a decir algo que tiene como que el micrófono activado? Ok. Entonces esta ecuación que nos define la posición de una partícula, ¿sí o no? En el plano XY. Entonces, ¿nosotros qué podemos sacar de acá? ¿Qué podemos decir? Que la componente en X es igual a ¿cuánto? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me dice cuál es la componente en X? T menos seno de t. Perdón, no alcancé a escuchar muy bien. X en función de t. ¿Alguien me dice cuál es el valor de esa componente? Sería t menos seno de t. T menos el seno de t. Muy bien. Exactamente. Y la componente en y de t será Coseno de t. coseno de t, exactamente. Coseno de t. El coseno de t. Entonces, ¿qué procede? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? De acuerdo a las ecuaciones pues, de longitud de arco. Cuando la tenemos en términos... Sacar la derivada de cada una. ¿Cómo? Sacar la derivada de cada una. Exactamente. Exactamente. La longitud de arco es ¿quién? Vamos a denotar acá. La longitud de arco es la integral de AB, ¿cierto? Del intervalo de AB, de la raíz de ¿quién? De x' de t, ¿cierto? Porque en este caso lo que tenemos es una función a x y a y en función de, bueno, esto elevado al cuadrado,
más y' de t elevado al cuadrado por el diferencial en t. Es así la ecuación, ¿cierto? De longitud de arco. Teniendo en cuenta pues la definición cuando son en funciones. Bueno, por el diferencial en t. Muy bien. Entonces, empecemos pues resolviendo. Eso así para calentar. Este es el punto que es de pronto más sencillo de ese parcial que me enviaron. Entonces sería el dx de t, o x', perdón, vamos a poner acá x', que sea una notación más conocida. X' de t será ¿quién? 1 menos el coseno. Y todo eso por el, bueno, el de t, pero eso no es el caso ahora mismo. Entonces, en la otra componente sería y' de t. ¿Quién sería? Menos seno de t. Ok. T menos seno de t. Ah, bueno, bien, eso sería ahorita con la componente en x. Listo, entonces reemplazando pues en la ecuación, ¿qué me queda? Me queda que la longitud de arco en AB, de A hasta B, de A hasta B, ¿quién es A y quién es B? De acuerdo al enunciado. De 0 a 2 pi. 0 y 2pi. A 2pi. La longitud de arco de 0 a 2pi. Ok. Entonces, de la raíz cuadrada de quién? De 1 menos el coseno de t, ¿cierto? Que sería la componente de x', 1 menos el coseno de t, todo esto elevado al cuadrado, más la derivada de y respecto a t elevado al cuadrado, eso sería seno cuadrado de t, seno cuadrado de t, seno cuadrado de t. Muy bien. Listo, entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Vamos a simplificarlo de la mejor manera posible. Esto es la integral de 0 a 2pi. Muchachos, si alguno tiene una pregunta, me va diciendo, por favor. Esta es la integral de 0 a 2pi. Desarrollemos este cuadrado de acá. ¿Qué me queda? 1 menos 2 veces el coseno de t. 1 menos 2 veces el coseno de t más coseno cuadrado de t. Más el coseno cuadrado de t. Más el seno de t. El seno cuadrado, perdón. El seno cuadrado de t. Y todo eso por el diferencial de t. Muy bien. Entonces, siguiendo acá, longitud de arco. Longitud de arco de 0 a 2pi. De la raíz. Bueno, podemos asociar esto, ¿no? Esto acá con la identidad. La que todos nos... Igual a 1, Exacto. Entonces, 1, esto es 1 más este 1. 2. 2 menos 2 coseno de t. Ah, yo creo que esta integral ya la habíamos resuelto en los talleres de repaso, yo creo. ¿Cierto? Si no estoy mal, esto lo habíamos resuelto pues, para los que han entrado a los talleres de repaso, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué podemos sacar? Factor común 2. Bueno, vamos a hacerlo paso por paso. 0 a 2pi. Me parece que es parecida, sí. Esta es la raíz de 2 que multiplica a 1 menos el coseno de t por el diferencial en t. Por el diferencial en t. Eso me sale pues ese raíz de 2 como factor común y sale pues de la
como factor común sale de la raíz y sale pues, de la integral por ser una constante. Me queda raíz de 2 de 0 a 2 pi por de la integral de 1 menos el coseno de t. 1 menos el coseno de t. ¿Y cómo resolvemos nosotros eso? ¿Qué podemos hacer ahí? Alguien me dice, ¿cómo resolvemos nosotros esa integral? De pronto una sustitución, ¿no? ¿Es una sustitución de quién? ¿O un reemplazo de alguna identidad por ahí que conozca? No, De pronto de lo que esté dentro de la raíz, no sé la verdad, pues no sabría. un cambio de variable. No sería como que tampoco tan efectivo ahí que digamos. Entonces pues creo que esas identidades se las di en los talleres de repaso, muchachos. Entonces, eh, si no estoy mal, la identidad. Hay una identidad pues por ahí que es muy útil, que nos dice, vamos a ponerla pues como por aquí en un line. Nos dice que 1 menos el coseno de t, 1 menos el coseno de t, es igual a 2 veces el seno cuadrado de el ángulo medio, del ángulo medio. Mami. Con esa identidad, digamos, podríamos resolver el ejercicio. Podríamos resolverlo. Esto para tenerlo en cuenta ahí si se les queda esa integral así fea. Porque eso así uno no ve pues cómo resolverlo. Esa identidad es la clave ahí. Esa va a ser nuestra clave para resolver este ejercicio. Entonces esto me queda raíz de 2 por, se nos quedó como un 1 ahí, raíz de 2 por la integral de 0 a 2 pi. De 0 a 2 pi, ¿de quién? Vamos a reemplazar a ese 1 menos coseno de t. Sería 2 el seno cuadrado de t medios. Seno cuadrado de t medios. Vamos a poner aquí por acá. De t, por el diferencial en t. Simplemente lo que utilizamos fue esa identidad. Muy bien. Entonces, muchachos, sí, los que no pudieron estar en los talleres pues, de repaso ni nada de eso, me dicen, ahorita al final me recuerdan para mencionarles unas identidades en caso tal de que les llegue a quedar que en el integrando le queda algo así todo maluquito, uno no sepa cómo. Me recuerdan para poder decirles. Entonces, ¿esto qué me queda? Para poder darles las identidades, raíz de 2. Y de acá me sale un raíz de 2, ¿sí o no? Por ese raíz de 2 me queda 2 veces la integral de 0 a 2 pi. Ojo, que esto puede salir aquí, este seno cuadrado, eso me queda la integral de seno No entre. de t medios. Seno de t medios. Por el diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedes repetir, por favor, dónde quedó el raíz de 2? Ok. Noten, ojo, el raíz de 2 de la fórmula, ¿sí o no? Pues de la fórmula no, de lo que ya habíamos tenido. De la integral. De acá me sale un raíz de 2 y como esto es un producto, esto es la raíz de 2 por la raíz del seno cuadrado de t medios. Este t medios es el ángulo. Entonces, de aquí que me sale, este raíz de 2 sale de toda la integral. Por este raíz de 2, ¿qué me queda? 2, ¿cierto? Listo. Sí, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok, entonces continuemos por acá. Hacemos ¿Esto es fácil de resolver, sí o no? ¿Esto qué hacemos acá? Una sustitución simple. U va a ser igual a t medios. Entonces du
igual a un medio de dt. A dt medios, por lo tanto 2 du va a ser igual a dt. 2 du va a ser igual a dt. Entonces, reemplazando acá, ¿qué me queda? Me queda que la longitud de arco es 2 veces esta integral por el SDU, pero SDU es canto 2, o sea, 4 veces la integral de 0 a 2 de el seno de U, el seno de U por el du. ¿Sí o no? dt, que sería 2 du, ese 2 ya lo sacamos, lo multiplicamos por este 2, daría 4. Esta longitud de arco será, esta integral, ¿cuánto me da? ¿Cuál es la integral de seno? Menos coseno. Menos coseno, exactamente. Menos coseno de U, pero coseno de U, ¿quién es U? De medios. Coseno de T medios. Y esto evaluado entre 0 y 2 pi. Entre 0 y 2 pi. Muy bien. ¿Esto qué me queda? Me queda aquí. Este es la longitud de arco, va a ser 4 veces. Menos el coseno. Menos coseno de. ¿Coseno de quién? De 2 pi. 2 pi. Coseno de 2 pi sobre 2. Menos de la fórmula, con el menos del coseno me queda más. Más el coseno de 0. Bueno, 0 sobre 2. O sea, 0. ¿Alguien me dice cuánto da eso? Ojo, este 2 con este 2 se me va. Uy, perdón ahí muchachos. Este 2 con este 2 se me cancelan. Entonces, lo que me queda es que la longitud de arco es 4 veces que multiplica. ¿Cuánto da coseno de pi? 0. ¿Coseno de pi cuánto da? -1. Por este menos de acá. 1. Más el coseno de 0. ¿Cuánto da coseno de 0? 1. 1. Exactamente. Coseno de 0 es 1. Entonces, ¿esto qué me queda? Que la longitud de arco es igual a 8. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? No. ¿Por qué da uno positivo? ¿Por qué da uno positivo? Bien. Mira que acá nos queda, vamos a hacer un paréntesis acá. Esto es menos el coseno de pi. ¿Sí o no? El coseno de pi, esto es menos 1. Y por este menos de acá, me queda más. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, duda en cuanto a ese ejercicio? Listo. Entonces digamos que ese 20% de ese punto en el parcial ya lo tienen ganado. Tienen uno. Tienen un 1 asegurado ahí. Entonces vamos con otro D en cuanto a lo que es vector posición, rapidez, componente normal y tangencial pues de la aceleración. Entonces, bueno, Profe, yo vi uno que pues que como que pide todo eso, pero no me dan los intervalos. Entonces yo no soy capaz de hacerlo de la longitud tampoco. No. por favor, ¿y qué pide? Si no, que no te alcanzo a escuchar muy bien. Que yo vi un ejercicio y pues también pide eso que vamos a tratar en este taller de ahora, pero no me muestra el intervalo, entonces no soy capaz de hacer la longitud, era como para ver si me dices cómo procedía. No tiene intervalo. Ajá, no me dice los intervalos. Tan amable y
me lo proyectas por favor y lo miramos. Y vamos a hacer algo. Ya hicimos uno de longitud de arco. Vamos a hacer uno de lo que es rapidez, Exacto. aceleración normal. La puse yo en el Muchachos, escritorio. por favor me colaboran con los micrófonos, a menos que, pues, que vayan a preguntar, exacto. Entonces, ya hicimos uno de longitud de arco, vamos a hacer uno de en cuanto a rapidez, velocidad, componente tangencial y normal de la aceleración, tangente unitario, el vector creo que es el tangente unitario y el normal unitario, si no estoy mal. Y si nos da pues el tiempo, que yo espero que sí nos dé, para que resolvamos pues ese ejercicio, en los que ustedes tengan dudas, que tengan así propuesto, ¿les parece? Pues para que abarquemos de todos los temas. Sí, mejor primero como Sí, todos los mejor. temas y después las dudas. Exactamente. Listo. Entonces voy a nuevamente a proyectar la pantalla y ahorita la compañera que me comentó eso del ejercicio me lo proyecta, por favor. Ahorita que terminemos pues de hacer estos puntos de acá. Dale. Ok. Entonces ya ahí tenemos un 20% asegurado. Entonces el otro puntico, que sería, no es de ese mismo parcial, este es de otro. Porque mandaron varios por ahí. Entonces, dice, el vector posición, vamos a poner acá, el vector posición el vector posición de una partícula. Vamos a copiar el enunciado para saber pues qué es lo que preguntan ahí en ese punto. El vector posición de una partícula en el instante t mayor o igual a 0. En el instante t mayor o igual a 0 está definido como R de t igual a la componente en i, el coseno de t más t seno de t, más t seno de t. Todo esto en la componente en i. Más el seno en la componente en j, el seno de t menos el t coseno de t en la componente en j. Muy bien. Entonces, hallar. Ahí lo que nos piden es 3 cositas. La rapidez, hallar A. La rapidez. La rapidez. Y B, la componente normal normal y tangencial de la aceleración. Componente normal y tangencial de la aceleración. Aceleración. Muy bien. ¿Alguno tiene una pregunta en cuanto a lo que es el concepto pues, de esto de movimiento curvilíneo, rapidez, aceleración, componente normal o tangencial? Si alguien tiene una pregunta, no dude en hacerla. No hay problema. Entonces vamos a poner aquí solución. Solución. Entonces, ¿qué sería la rapidez?
La rapidez es ¿qué? ¿Qué representa la rapidez, muchachos? ¿Qué tendríamos que hallar? La magnitud de la velocidad. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que encontrar la magnitud de B de t. ¿Sí o no? Esto es lo que tenemos que encontrar, que es lo que no sabemos. Entonces, tenemos nuestro R de t. Vamos a traérnoslo de acá. Vamos a cogerlo de aquí. Pero bueno, vamos a hacer algo, sí. Porque también la velocidad se da en componentes. Entonces, vamos a traerla por acá. Y listo. Nos dan la posición de la partícula y nos piden pues la rapidez en cualquier instante t. Muy bien. Entonces, B de t o R' de t, vamos a poner aquí R' de t, lo derivamos como componente a componente. ¿Aquí qué me queda? ¿Qué componentes me quedan en I? ¿Cuál es el valor de la componente en I? Teniendo en cuenta pues esta función vectorial, si yo le voy a aplicar la derivada. Derivamos como componente a componente, ¿sí o no? O derivo esto de acá y le sumo lo de acá. Componente a componente. Listo, entonces la derivada del primero. ¿Cuál es la derivada del primero? Menos seno. ¿Cuánto? La derivada de este producto. T seno de t. Pues esto sí queda menos seno. Exactamente. Esto queda menos seno de t menos el seno de t más derivada de este producto sería la derivada del primero por el segundo. Sería seno de t. ¿Sí o no? La derivada del primero, o sea, 1 por el segundo. Más el primero por la derivada del segundo. Sería el primero, sería t, o sea, menos coseno de t. ¿Sí o no? Esto queda, con este más de acá, esto me va a quedar menos t coseno de t. ¿Ah? ¿No quedaría más? Perdón, sí, sí. Más. No, estaba confundiendo este menos de acá, qué pena. Más t coseno de t. ¿Sí o no? Entonces esto me queda aquí, reemplazamos más. Voy a poner aquí más t, bueno, seno de t más el coseno de t. Seno de t más el t coseno de t. Qué pena hay, muchachos. Si ven que yo también tiendo a equivocarme y mucho en la componente en I. Listo. Entonces, bueno, podemos borrar esto de acá. En la componente en J me va a quedar coseno de t, ¿sí o no? Coseno de t menos, nuevamente el producto. Sería la derivada del primero por el segundo. O sea, coseno de t más con este menos de acá, que me queda menos el t derivada de coseno. Bueno, antes de meterle ese menos ahí, vamos a hacerlo primero así, coseno de t menos el t coseno de t, el más de la fórmula, t por la derivada del segundo, que sería menos seno, entonces aquí queda menos el seno de t, perdón, menos t seno de t. Menos t seno de t. ¿Están de acuerdo con ese derivado o no? ¿Sí da eso? Sí. Ok. Entonces, aquí podemos pues simplificar. Ese R' de t va a ser igual a ¿quién? Bueno, este, noten aquí que este con este se me van. Este con este se va. Y acá se va este coseno menos este coseno. Esto me queda más. Esto aquí, ¿qué me queda? Me queda en la componente ni t coseno de t. T coseno de t en I.
más o menos, más en J t seno de t. Más t seno de t en J. Muy bien. Entonces, ya aquí tenemos nuestro vector velocidad, ¿sí o no? Pues también, ese b de t es lo mismo que r' de t. B de t es r' de t. ¿Sí o no? Entonces, simplemente es que calcular la magnitud de r', la magnitud de r' de t, para encontrar esa rapidez que nos están pidiendo ahí. Entonces sería, la magnitud es que la suma de las componentes al cuadrado. La primera componente sería t cuadrado coseno cuadrado de t, t cuadrado coseno cuadrado de t, más t cuadrado seno cuadrado de t. ¿Sí o no? ¿Alguien tiene una pregunta al respecto? Entonces, la magnitud de r', ahí simplemente lo que hicimos fue pues elevar las derivadas al cuadrado y sumarlas. Entonces, de aquí, ¿qué me queda? Me queda t cuadrado, factor común de coseno cuadrado de t, más el seno cuadrado de t, ¿sí o no? Entonces, ¿esto qué me queda? Raíz de t cuadrado, porque esto aquí es 1. Note, esto de acá es 1. La identidad. Entonces, raíz cuadrada de t cuadrado, me queda t. ¿Sí? Esa va a ser pues nuestra rapidez. Ahora, listo, ya tenemos el punto A. Este sería, vamos a ponerlo por acá. Este sería nuestro punto A. Ahora, en el punto B nos dicen la componente normal y tangencial de la aceleración. Ok. ¿Qué sabemos nosotros de esas componentes normal y tangencial de la aceleración? Y la componente tangencial es el producto punto de la velocidad, o el producto punto de la velocidad con la aceleración sobre la magnitud de la velocidad. Exactamente, es eso. ¿Alguien no tiene de pronto esa definición por ahí? Entonces el B. Necesitamos entonces pues la componente normal y tangencial. Entonces necesitamos acá ADT, ADT, la componente normal, y la componente tangencial, perdón, ADT, y la componente normal. Es lo que nos están pidiendo. Muy bien. Entonces, necesitamos o sabemos que la componente tangencial es exactamente lo que dijo el compañero de la aceleración. ¿Va a ser quién? R' de t punto, producto punto, R2' de t sobre la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez, esa va a ser la componente tangencial, y la componente normal va a ser muy parecida, pero de la siguiente manera. Ah, bueno, este resultado que yo voy a obtener aquí, ¿qué me da? Un vector, un escalar, una función, una matriz, yo qué sé, ¿esto qué me da? Ese es Un un escalar. escalar. Exactamente. ¿Por qué es un escalar? Porque el producto punto, el resultado del producto punto es un escalar. Y el resultado, y dividiéndolo pues por una magnitud de un vector, también es un escalar, ¿cierto? Entonces esto me va a dar un escalar. Entonces, la componente normal nos debe dar ¿qué? ¿Un escalar o un vector? Otro escalar, ¿sí o no?
Entonces sería la magnitud de R' de T cruz R2' de T. ¿Están de acuerdo o no? Si tienen esa anotación por ahí de de esa aceleración normal. Y sobre la magnitud de la velocidad R' de T. ¿Sí es eso o no? ¿Sí lo tienen igual? Sí. Ok. Entonces, vamos pues a encontrar cada dato. Entonces, ¿de aquí qué vamos a encontrar? Bueno, aquí tenemos ya a R de T, tenemos R'. Vamos a traernos de acá R'. R'. Vamos a traernos a R' por acá. Entonces, aquí ¿qué tenemos? A R'. Entonces, R2'. ¿Cuánto va a ser R2'? Sería, en I me queda la derivada del primero por el segundo coseno de T, más el primero por la derivada del segundo, o sea, menos seno de T, menos T seno de T. ¿Nos da exactamente igual esa derivada o no? Sí. Ok. Entonces, más, en la componente en J tendremos seno de T, la derivada del producto seno de T, más el primero por la derivada del segundo, o sea, T coseno de T. En J. Muy bien. Ahora vamos a hacer, encontramos primero pues entonces la componente tangencial. Vamos a hacer R'.R2'. R' de T punto, producto punto con R2' de T. ¿Eso qué será? Va a ser T coseno de T. Vamos a hacerlo paso por paso para que no tengan, no de pronto no se vayan a perder ahí. T seno de T. Este vectorcito de acá yo lo puedo escribir así, ¿sí o no? ¿Es claro para todos eso? Sí. Ok, que no vayan de pronto a confundirse ahí con eso. T coseno de T punto este de acá. Sería coseno de T menos T seno de T menos T seno de T, coma, o sea, la componente en I o en X será esta y la componente en J o en Y será esta de acá. Será el seno de T más el T coseno de T. Muy bien, entonces el producto punto, ¿en qué consiste el producto punto? Multiplicar componente a componente, componente con componente y sumarlas, ¿sí o no? X con X y Y con Y. O Y con Y y J acá. Muy bien. Entonces, el producto de la primera componente, ¿qué me queda? Me queda T coseno de T, o sea, T será. ¿En qué consiste? En hacer este producto. Entonces, este por todo esto de acá distribuye. Y este por este, qué pena muchachos. Este con este de acá, que también va a distribuir, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me queda? T coseno de T cuadrado. Perdón.
T coseno cuadrado de T. Más, bueno, menos, en este caso, menos, perdón, T cuadrado coseno por coseno. Seno de T por el coseno de T. Seno de T por el coseno de T. Ahora, más del producto punto, ¿sí o no? T seno cuadrado de T, que consiste en multiplicar este segundo elemento por toda esta suma. T seno cuadrado de T más de la fórmula T cuadrado por el seno de T por el coseno de T. ¿Estamos todos de acuerdo? Si nos da exactamente lo mismo o cambia algo ahí. Sí, es lo mismo. Ok, entonces eso que nos da, vemos que este menos T cuadrado seno de T por coseno de T se me va con este se me cancela pues con este se me cancela con este, obviamente con ese T cuadrado también. Me queda que esto es T por coseno de T. Esto me queda T coseno cuadrado de T más el T seno cuadrado de T. T seno cuadrado de T. ¿Y qué me queda? Identidad. La identidad pues la fundamental, la que se sabe toda la facultad de ingeniería. Coseno cuadrado de T más el seno cuadrado de T por identidad. Esa identidad casi siempre es 1, ¿sí o no? Eso casi siempre es 1. Entonces, ¿esto qué me queda? T. Ese va a ser el R' de T, que va a ser el valor de R' de T y R2' de T. Del producto, perdón, R' de T punto R2' de T. ¿Listo? ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces, ya yo ahí tengo la componente tangencial de la aceleración. ¿Sí o no? Esa sería la componente normal de la aceleración, la tangencial, perdón. Pero también lo hemos dividido por la magnitud. Dividir por la magnitud, entonces A de T va a ser igual a R' de T punto R2' de T sobre la magnitud de R'. Muy bien, y ya tenemos esto, que esto me da T. ¿Cuánto me dio la magnitud? ¿Cuánto nos dio la magnitud de R'? También. T también. Ok, entonces esto me queda T sobre T, o sea que esto es 1. Ese sería el valor de la componente tangencial para la aceleración. Ahora bien, ahora tenemos que encontrar pues la componente normal de la aceleración. La componente normal entonces es la magnitud del producto cruz de R' con R2'. Entonces vamos a calcular ese R' de T cruz R2' de T. ¿Cómo calculamos nosotros este vector? El determinante, ponemos en el I, el J y el K. Se me va a quedar un poquito feo ahí. Vamos a poner, ya saben que aquí va el I, el J y el K, vamos a escribir los vectores. Entonces la segunda fila, la primera fila, ya saben que es de los vectores unitarios, que es el IJK. La segunda sería del primer elemento, que sería R', y R' tiene componentes T coseno de T en I, será T coseno de T en I, en J tendrá T seno de T. T, vamos a ponerlo por acá, T seno de T.
Y la componente en K. ¿Cuál sería la componente en K para...? 0. Exactamente, 0. ¿Alguien sabe por qué 0? ¿Alguien no sabe por qué 0? Una duda respecto a eso, ¿por qué la componente en K es 0? Listo, entonces, ¿qué nos queda? Ahora nos falta poner las componentes del vector aceleración, que sería R2', sería coseno de t menos t seno de t. Sería coseno de t, perdón ahí muchachos, coseno de t menos t seno de t. Todo eso en la componente en i. Y la componente en j me queda seno de t más t coseno de t. Seno de t más t coseno de t. Y la componente en k del vector de aceleración, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto vale la componente en k? También 0. 0, listo. Entonces estas serían nuestras componentes I, J y K. Independientemente, ojo, independientemente que tengan los vectores aceleración y el vector velocidad solamente con componentes en I, en J, o digamos que tenga solamente en I y ustedes saben que las demás valen 0. No es que porque no las tengan van a omitir esta columna, no. Deben ponerlas para poder encontrar. Muy bien, entonces esto sería. La componente en I, ¿qué me queda? La componente en I, entonces esto va a ser igual a la componente en I. Elimino esta fila, esta columna, perdón, elimino esta columna en la primera fila. Me queda t seno de t por 0 menos seno de t más t coseno de t por 0. 0. Me queda 0 en I. 0 en la componente en I. Menos de la fórmula, del determinante, por el método pues, de cofactores. Entonces, menos la componente en J. Se va la columna del medio y la primera fila. Me queda nuevamente t coseno de t por 0 menos coseno de t por 0 menos seno de t por 0. Eso me da 0. 0 en J. Más de la fórmula, ¿sí o no? En la componente en K que me queda, elimino la primera fila y la tercera columna. Me queda este producto y menos este de acá. Entonces me queda t, vamos a ver aquí, t coseno de t. Hay que tener mucho cuidado operando esto, muchachos, porque a veces uno suele embarrarla pues en esas operaciones. Entonces sería t coseno de t, seno de t, más t cuadrado, sí, t cuadrado coseno cuadrado de t, ¿cierto? Sí, t coseno de t, sí, sí, si no estoy mal. ¿Alguno me corrige, por favor? Entonces, la otra componente, bueno, el otro producto será menos de la fórmula este por este menos este por este. Me queda t seno de t coseno de t, t seno de t coseno de t, menos de la fórmula t cuadrado seno cuadrado de t. Y todo eso es la componente en K. Simplificando, ¿qué me queda? Bueno, ya sabemos que ni en J valen 0. Noten que este t coseno de t, este t coseno de t por el seno de t se me va con este de acá. ¿Y qué me queda? Solo t cuadrado en la componente en K. ¿Sí o no? ¿Alguno tiene una pregunta al respecto de por qué nos queda esto o es claro para todos que nos queda t cuadrado? Si alguien tiene si alguien no sabe, por favor me dice. O no alcanzo de pronto a ver y hacemos paso por paso. ¿Todo claro entonces para todos? No. Ok,
Vamos entonces a hacer esa operación acá. Entonces, notemos que nos va a quedar solamente la componente en K. Entonces escribimos T coseno de T, ¿cierto? T coseno de T por el seno de T más T cuadrado coseno cuadrado de T menos todo esto de acá. Entonces me queda menos este primer factor menos T seno de T por el coseno de T, seno de T por el coseno de T, más, menos por menos da más el T cuadrado seno cuadrado de T. Y todo eso es la componente en K. Entonces, noten acá. Noten. Ese T coseno de T por el seno de T, ¿se me va con este o no? Este se me cancela con todo este factor. Con este factor. Y me queda que T cuadrado coseno cuadrado de T más T cuadrado seno cuadrado de T. ¿Esto qué me queda? Me queda T cuadrado por el coseno cuadrado de T más T cuadrado seno cuadrado de T. El seno cuadrado de la T. Todo esto es la componente en K, nuevamente. Simplificando esto de acá adentro, me queda T cuadrado que multiplica a la identidad pues conocida. ¿Cierto? Que todos la sabemos. T coseno cuadrado de T más el seno cuadrado de T. Y todo eso es la componente en K. Noten que esta identidad es 1. Entonces esto me va a quedar solamente T cuadrado en K. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Nadie más tiene dudas al respecto? Entonces, siguiendo acá, ya nos falta, este sería el vector resultante de ese producto cruz. Y cumple. ¿Por qué? Porque ese vector es perpendicular a los otros dos. Y recuerden que el producto cruz de dos vectores, el resultante es uno perpendicular. Entonces ahí satisface. Listo. Entonces tenemos que hallar es la magnitud de este vector. Entonces la magnitud de R' de T cruz R2' de T esto va a ser igual a la magnitud, o sea, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. No tienen i, no tienen j, solamente tienen k. Esto me quedaría t cuadrado a la 2, o sea, t a la 4. ¿Esto qué me queda? Esto es t cuadrado. ¿Sí o no? Sería esa la magnitud. Y entonces ya tenemos pues la magnitud. Aquí está, sobre la magnitud de R' de t. Entonces, la componente normal de la aceleración, va a ser la magnitud de R', que puedes denotarlo siempre, R' de t cruz, R2' de t, sobre la magnitud de R', o sea, la velocidad. Listo, entonces simplemente puede reemplazar. Sabemos que esta magnitud es t cuadrado y la magnitud de R' sería, ¿cuánto fue que nos dio la magnitud de R'? T, ¿cierto? Si no estoy mal. Sí. Ok, entonces vean que aquí simplemente me queda t. Esa va a ser la componente normal de la aceleración. Entonces, listo, aquí tenemos todo el punto. De pronto es un poquito largo, digamos un 25, un 30% de parcial, pero ahí está.
les quería decir, entonces, siendo así, entonces, la magnitud de la velocidad en un instante t, ¿cierto? En cualquier instante t va a ser igual a t. Digamos, si le dicen, encuentre la velocidad a los 4 segundos, entonces se reemplaza aquí. ¿Sí o no? Pero ojo, solo como les digo, solo con el valor numérico. Entonces ustedes dicen, la magnitud, bueno, es 4. ¿Sí o no? En este caso. No van a poner segundos porque las unidades de velocidad no son segundos. No son segundos. Simplemente es cuando el valor del t les dice, no, que t a los 4 segundos, entonces t vale 4, pero no con las unidades. No con las unidades. Ojo. Entonces la magnitud de la velocidad en ese instante de tiempo será ese 4. Noten que aquí la aceleración tangencial en este caso es constante. ¿Sí o no? La aceleración tangencial es constante y la que varía pues respecto al tiempo sería la aceleración tangencial. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, una pregunta. De pronto, ¿cómo determinar si la aceleración tangencial es la que varía y la normal es la que cambia? Qué pena, es que no lo vi. Ah, bueno, eso lo determinamos de acuerdo a los valores que nos dan, pues después de haber hallado esas componentes, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso a nosotros nos dio que la aceleración tangencial va a ser constante en cualquier instante t, ¿sí o no? O sea, la aceleración tangencial siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque en este ejercicio nos dio que era pues así constante, o sea, no nos dio una función de t ni nada por el estilo. En cambio, en la parte de la aceleración normal, sí es la que está variando, ¿sí? Es la que está variando. ¿Por qué? Porque nos quedó en términos de t. Perdón, muchachos. Nos quedó en términos de t. Entonces, ¿ahí qué decimos nosotros? Que la que varía sería la componente normal. Y la que permanece constante sería la componente tangencial. O sea que en cualquier instante de t en la tangencial va a ser 1. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, duda? Entonces sí me vas a explicar lo del ejercicio que te comenté. Uy, qué pena, chica. No te alcancé a escuchar. ¿Me podría repetir, por favor? Si tú Que disculpas. sí, para ver si, pues si ya no tenemos más preguntas, para ver si me puedes explicar lo del ejercicio que te comenté. Ah, bueno, listo, dale. Entonces terminamos, ya encontramos las componentes, ahora el de la curvatura, donde la curvatura es máxima o mínima, y bueno, eso lo del, ustedes les explicaron lo que era el vector tangente unitario y normal unitario, o eso no entra en este parcial. Sí, eso también entra en el parcial, yo creo. Sí, sí, eso sí entra. Porque es que en el que me enviaron aparece ahí que hallar el vector tangente unitario y el normal unitario. Entonces, resolvamos ese, el de curvatura, y ya resolvemos el ejercicio de la compañera. Entonces, les propongo algo. Si de pronto no nos da el tiempo, ¿les parece si de pronto resolvemos ejercicios así con duditas que ustedes tengan o ustedes planteen, por si no nos da el tiempo, en otro espacio, pero pues ya sea por Meet o por Zoom? ¿Les parece? Sí. Entonces vamos a hacer algo. Voy a crear la salita de Meet para que resolvamos pues esos ejercicios, programemos pues la fecha.
Entonces ustedes podrían, digamos, el martes, no, martes no. Si tiene que ser el martes a las 4. Podría ser mañana martes de 4 a 6. Sí. No, a la hora tengo clase. Podría ser el martes de 4 a 6. Uy, la mayoría por aquí ganó. Puede ser, les propongo martes 4 a 6 o jueves 10 12. Vamos a ver, jueves, martes. Por ahora va ganando el martes. Martes, 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 martes. Sí, entonces pues yo trataría pues de grabarle esa sesión y los que no puedan asistir yo se las mando pues al correo, me escriben y yo se las comparto. Entonces yo les voy a dejar el correo por aquí en el chat nuevamente. Para que me recuerden. Entonces ya por mayoría quedó el martes de 4 a 6. O sea, mañana. Y vamos a hacerlo, añadir con videollamada de Meet. Les voy a pasar pues el enlace de una vez por acá por el chat. Y ya queda eso pues programado. Ahí se los dejo pues para que lo guarden todos para el día de mañana. Pues para colaborarles ahí en lo que, en las duditas que tengan, en ejercicios así puntualitos, todo. Entonces bien, aquí nos dice, encuentre la curvatura. Entonces hacemos primero el vector unitario, los de los tangencial unitario y el normal unitario, los de la curvatura. Vamos a hacer esa curvatura incluido pues de una vez con ese tangencial unitario. De una vez. Vamos a hacerlo ahí. Entonces, nos dicen que la curvatura, bueno, y cuando la curvatura es máxima o mínima. Muy bien. Entonces sería la... Entonces el punto dice, hay los puntos sobre la curva donde la curvatura es máxima. Ok. Hay allá los puntos sobre la curva los puntos sobre la curva que está dada por la ecuación x de t, x de t, 2 coseno de t, 2 coseno de t, y en y de t será 3 coseno de t, y y de t, y de t, 3 coseno, a 3 seno de t, perdón. Y contiene el intervalo 0,2 pi. Aquí t, vamos a ponerlo diferente porque se lo pueden encontrar pues denotado de manera diferente. T perteneciente al intervalo 2 pi. Muy bien.
Siendo así, ¿qué sabemos nosotros pues de curvatura? ¿Cómo encontramos nosotros una curvatura? ¿Alguien sabe? Ojo, entonces, La curvatura es el producto cruz de la velocidad con la aceleración sobre la velocidad al cubo. Si no estoy mal. eso, exacto. Esa es una de las definiciones sí. Entonces, vamos a poner aquí, yo se las pongo entonces en un, vamos a hacer un paréntesis aquí para que tengan pues las ecuaciones, dependiendo del caso, cuando se los den en un vector posición. Entonces, si R de t, vamos a poner por acá, a ver que yo me acuerde de esto. Si el vector posición está dado por funciones en cuanto a t, en i, en j y en k, más y de t, más z de t, en la componente en k, sí nos va a servir esa ecuación que nos dijo el compañero. Entonces, ¿cuál será? Que la curvatura en el instante t va a ser, ¿cómo fue que me dijo el compañero? R' de t cruz R2', ¿cierto? ¿Me confirma el compañero, por favor? ¿Es así? R' cruz R2'. Sobre R' de t a la 3, la magnitud elevada al cubo. Entonces, si R de t solamente es función de x y y en cuanto a t, respecto a t, o sea, de dos variables, x en y y de t en j, ¿sí o no? Entonces, la curvatura va a estar definida de la siguiente manera. Va a ser la siguiente. El valor absoluto, no sé si de pronto la tendrían por ahí, el valor absoluto de x' por y2' menos x2' por y' sobre, ¿cómo es? X' al cuadrado más y' cuadrado más y' cuadrado, esto a la 3 medios. Y si, ojo, si R de t, el vector posición, está dado solamente, o bueno, no vamos a ponerlo como R de t. En este caso, que si y es función de x, utilicen por comodidad, utilicen esta. Harold, disculpe una pregunta. Sí, claro, cuéntame. Este del K es, pues el segundo que escribió, ¿es valor absoluto o magnitud? Valor absoluto. Valor Ah, absoluto. listo, Qué pena, gracias. esto acá no es K en vector, sino K de t. Uy, sí, muchas gracias también pues, por recordarme. K de t. Este es el valor absoluto. El valor absoluto ahí. Entonces, el K de t va a ser ¿quién? Aquí nuevamente otro valor absoluto. El valor absoluto de la segunda derivada de f de x sobre 1 más f' de x elevado al cuadrado. Todo esto a la 3 medios. Pues ya dependiendo del caso que les planteen a ustedes, pueden utilizar una de estas tres. ¿Sí? En este caso que nosotros tenemos acá de este ejercicio puntualmente, ¿cuál podríamos utilizar? Harold, qué pena.
Es que no sé si de pronto está acertado, pero pues mi profe me dio otra también para la curvatura, Ah, sí, que es claro. con la aceleración normal, que es como la aceleración normal sobre, así pues tal y como se escribe la aceleración normal, sobre la magnitud de la primera derivada al cuadrado. Al cuadrado, Pero no, sí señor, al cubo, es esta que tenemos acá. La que dice el compañero es esta que tenemos acá. sino, sino que la que yo digo es al cuadrado y Ah, es usando la aceleración normal como en el numerador. O sea, sacando la aceleración normal sobre la magnitud de la primera derivada de la posición al cuadrado, pero no sé si estará aceptada, pues, sino que la veo acá en el cuaderno. es la aceleración que, perdón, la normal, ¿cierto? ¿Me estás diciendo? Sí, señor. La aceleración normal sobre la magnitud de R' de t elevado al cuadrado. Entonces, yo creo, a ver, por definición, entonces nosotros tenemos que la aceleración normal es este producto cruz. La Sí, señor. exactamente la misma que creo yo. Creo yo que nos va a dar exactamente lo mismo que esta de acá, pero verifiquemos. Vamos a verificar por acá. ¿Dónde está? Uy, ¿qué pasó ahí? Se perdió. ¿Ves? Se perdió un terminito por aquí. Se perdió ese término de ahí, ahorita lo copiamos. Entonces, vamos a reemplazar lo que dice el compañero. Sería esto de acá. ¿En qué consiste? Vamos a reemplazar esa curvatura como la componente de la aceleración normal. La aceleración normal está dada por esta ecuación, ¿sí o no? Estas magnitudes. Entonces, todo eso sobre la magnitud de R' al cuadrado. Y yo creo que sí nos va a dar la misma. O sea, ahí, Porque mira. recordemos que este está sobre 1, ley de medios y extremos, me queda. Arriba la magnitud del producto cruz y acá debajo R', la magnitud de R' por la magnitud de R' al cuadrado es la magnitud de R' al cubo, es exactamente la misma. ¿Sí? Sí, listo, ya la acabo de mirar. Muchísimas gracias, sino que de pronto tenía la duda y no, pero sí es la misma. Muy amable. A Sí, mí sí. me dieron una con el vector tangente unitario. ¿Cómo? A mí me dieron una con el vector tangente unitario. Ah, sí, también, es que hay varias. Se puede, el tangente unitario sobre, creo que la magnitud del tangente unitario, ¿no? La magnitud de la primera derivada del tangente unitario sobre la magnitud de la primera derivada de la posición. Aquí hay muchas maneras, muchachos, hay muchísimas. Es la curvatura, será también otra, pero vamos pues a ponerla aquí y ya avanzamos con los demás. Vamos a poner la curvatura en K de T. Va a ser la magnitud del tangente unitario sobre la magnitud de R' de T. ¿Sí? Esa es la que dice la compañera, ¿cierto? Sí, esa. Ok. Entonces vamos a definir aquí de una vez lo que es el tangente unitario, pues por si... ¿O no? No creo que nos vaya de pronto a dar el tiempo. Eso lo definimos, será mañana en el de mañana. Y para resolverle pues los ejercicios que ustedes tengan dudas. Entonces ya resolvamos este ejercicio. Muy bien. ¿Cuál ecuación podemos utilizar? ¿Cuál nos sirve acá? En el caso de este punto. La La segunda. segunda, ¿no? Segunda, exacto. Esta es la que nos sirve. Entonces, empecemos pues a calcular aquí a x' de t. X' de t será menos 2 seno de t. ¿Sí o no?
Qué pena, tengo una pregunta. Sí, claro, cuéntame. En ese caso, nosotros, pues para ir a la tercera, podríamos eliminar el parámetro o pues lo más adecuado es que utilizáramos la segunda. Pues lo más adecuado sería utilizar la segunda. Ah, ok, listo. Por Muchas gracias. eso, no, dale, con mucho gusto. Por eso se las defino pues acá, para que no tengan pues que estar reemplazando ni nada de eso, sino que ustedes deriven, que esas derivadas son muy sencillas y ya es simplemente sea reemplazar acá y todo les cuadra. ¿Vale? Listo, entonces, derivemos esto, ya derivamos a x', pues ya derivamos a x, que nos dé x', necesitamos x2', que será menos 2 coseno de t. ¿Están de acuerdo conmigo con esas derivadas o les da diferente? Entonces sería acá y'. Si alguien le da diferente, por favor me dice. Y entonces y' de t será 3 coseno de t. 3 coseno de t y y2' de t será menos 3 seno de t. Menos 3 seno de t. Muy bien. Ya simplemente puedes despejar en esa ecuación que es la curvatura en el instante t. Está definida por el valor absoluto. X' por y2'. Esto me queda 6 seno cuadrado de t. ¿Sí o no? Menos x2' por y'. Me queda menos 6 coseno cuadrado. Con este menos me queda más 6 coseno cuadrado de t. Esto todo en valor absoluto, ¿sí o no? Sobre, me regalan un momento, por favor, qué pena. Listo, muchachos, qué pena. Perdón la demora ahí. Entonces, y esto elevado a la 3 medios, esto de acá abajo, x' sería 4 seno cuadrado de t. 4 seno cuadrado de t más, más y' sería 6, 9, perdón, 9 coseno cuadrado de t. Y todo esto elevado a la 3 medios. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí o no? O sea, eso sí nos da exactamente eso. ¿Concuerdan con la respuesta, muchachos? Sí. Sí, Muy bien, entonces, continuando pues por acá, siendo así, vamos a continuar. Entonces, de aquí me queda que la curvatura, ese k de t, arriba, ¿qué me queda? Me queda 6 por la identidad fundamental, en valor absoluto eso me queda 6, ¿sí o no? 6 sobre, perdón muchachos, 6 sobre 4 más 9 coseno cuadrado de t. Coseno cuadrado de t y todo esto elevado a la 3 medios. Y todo esto a la 3 medios. Cuando la curvatura es máxima. ¿Cómo puedo determinar yo cuando una curvatura es máxima o mínima?
Alguien me dice, pues entonces, ¿cómo operamos esto de acá para verlo un poquito más simplificado? Vamos a cambiar este seno cuadrado por el coseno cuadrado, ¿no? Para simplificar esto un poquito, porque así es como que muy difícil de mirar ese denominador. Entonces, ¿esto qué me queda? Esto me queda 4 veces 1 menos coseno cuadrado. ¿Sí o no? Más 9 coseno cuadrado de t. Todo esto a la 3 medios. Y acá 6. Muy bien. Entonces, despejando acá, esto me queda nuevamente. Esto largo, esto me queda 4 menos 4 coseno cuadrado. Más el 9 coseno cuadrado de t. 9 coseno cuadrado de t, todo esto a la 3 medios y esto acá arriba 6. Muy bien. ¿Qué me queda acá? La curvatura en K, la curvatura K de t va a ser igual a 6 sobre, me queda 4 más 5. 4 más 5 coseno cuadrado de t. Marica, me perdí una tutoría de... ¿Alguien estaba diciendo algo? ¿Alguien estaba diciendo algo? Iba a preguntar algo. Muchachos, ¿alguien iba a preguntar algo? Que tenían como el micrófono activado. Listo, entonces sigamos. Entonces, ¿alguien me dice esto cuándo se hace máximo? Mejor dicho, pregunta. Vamos a tomar acá esta funcioncita de acá abajo. Vamos a tomarla como f de t. Vamos a tomar eso como un f de t. F de t va a ser igual a 4 más 5 coseno cuadrado de t. Muy bien. Entonces, ¿cuándo esta curvatura es máxima? Cuando este número es máximo, dependiendo de este numerador de acá abajo. ¿Es igual a 0? Cuando el de abajo es mínimo. Esto es máximo cuando f de t es mínimo. ¿Sí o no? Entonces, vamos a poner acá. K de t es máxima cuando f de t es mínima. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver. Cuando este número de acá se hace muy, muy chiquito, para no decir que 0, cuando esto se hace muy, muy, muy chiquito, ¿cómo es la proporcionalidad del denominador con este numerador de la izquierda, con esta función de t? ¿Alguien me dice? ¿Directa o inversamente proporcional? Inversamente Inversa. proporcional. Entonces, siendo así, entonces cuando una es máxima o cuando una crece, la otra decrece. Entonces, si esta es máxima, nosotros tenemos que calcular en la curvatura máxima, el punto máximo. Cuando este máximo es cuando esta función de t es mínima. O sea, cuando esto se hace muy, muy, muy chiquito. Y si esta f de t se hace muy, muy, muy grande, o sea que es máxima, ¿cómo es la curvatura? Si la función es mínima,
es máxima, perdón, esta función de acá abajo, f de t, es máxima, ¿qué pasa con la curvatura? Se vuelve. Es la mínima, exactamente. Entonces, vamos a ver ahí. ¿Qué tenéis, muchachos? Entonces, tenemos que encontrar cuando f de t es mínimo. Muy bien. Entonces, ¿entre quién y quién varía el coseno? ¿Entre quién y quién varía coseno? ¿Quién me dice? 3 pi. No vamos a tomar el intervalo acá. No vamos a tomar el intervalo. ¿Cuáles son? No este intervalo de acá. Coseno, ¿cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de coseno? -1 y 1. Exactamente, pero por conveniencia nosotros vamos a utilizar desde 0 a 1. ¿Sí? Porque está coseno cuadrado. ¿Sí? Entonces, porque es el coseno cuadrado, ojo la función. Entonces, ¿cómo? 0 menor o igual a coseno cuadrado. No vamos a utilizar el coseno solo, no. Porque ahí sería el valor máximo 1 y el valor mínimo -1. Porque como está al cuadrado, eso se me complica después para encontrar esa curvatura. Entonces, vamos a encontrar que, entonces aquí decimos, como el coseno de cuadrado de t, perdón, aquí varía entre 0 y 1. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, vamos a poner aquí, entonces, esto sí fijo le sale de las curvaturas máximas o mínimas. Entonces, el mínimo, vamos a poner por acá, sí, el mínimo de f de t, el mínimo de f de t, ¿cuándo eso es el mínimo? Cuando el coseno se hace 0. ¿Sí o no? Cuando esto de acá se hace 0, el mínimo de este valor es 4, de esta función de t. ¿Sí es claro eso? Es cuando este se vuelve 0. Es el mínimo de esta función, que me queda siendo 4 por este constante. Esto no lo podemos desaparecer ahí. De f de t es 4. Vamos a poner por acá. Es 4. ¿Sí es claro por qué es 4? ¿Y cuándo se alcanza? ¿Alguien me dice cuándo se alcanza eso? ¿Cuándo se alcanza eso? ¿Para qué valores de ahora? Sí. Como el intervalo que nos están dando es 0 y 2 pi, ¿cuándo alcanzamos nosotros ese valor de 4 en esa función? ¿Cuándo ese coseno cuadrado de t se me hace 0? ¿En qué? ¿Para cuál es t? Pi medios. Exactamente. Entonces, cuando t es igual a pi medios, perdón ahí. T es igual a pi medios. ¿Y cuándo más? Ojo que el intervalo es de 0 a 2 pi. ¿Cuándo? En 3 pi medios. Exactamente. 3 pi medios o menos pi medios, como quieran. Entonces, vamos a encontrar esos puntos. Entonces, si t es igual a pi medios, si t vale pi medios, entonces, ¿cuánto me vale, perdón, la curvatura? ¿A quién tengo que evaluar ahí? ¿A qué puntos? A x', a x2', a x. ¿A cuáles? Si yo quiero encontrar esos puntos, ¿en qué evalúo? En x, x', x2', y o y2'. Para encontrar los puntos donde la curvatura es máxima.
¿Dónde lo reemplazo? En X y Y2'. ¿Seguro? ¿Segura? ¿Alguien más está de acuerdo con eso? Que lo evaluamos acá en X2' y Y2'. Las paramétricas. Exactamente, es acá en estas ecuaciones paramétricas de X y Y. ¿Por qué? Porque estas nos están definiendo la posición de la partícula, ¿sí o no? Entonces, nosotros lo que necesitamos es la posición donde es máxima. ¿Y donde es máxima? En pi medios. Entonces, ahí tendremos que encontrar el valor para la componente en X y la componente en Y en términos de T. ¿Sí? Sí es claro porque es ahí. Porque la que me está definiendo la posición es esas ecuaciones. Entonces, X va a ser igual. ¿Alguien me dice el valor de las componentes? ¿Alguien tomó nota o todos están tomando pues pantallazo? El valor de X es 2 coseno de T. 2 coseno de T, pero ¿te vale cuánto? Pi medios. Muchas gracias. Sería 2 coseno de pi medios. ¿Sí o no? ¿Y cuánto vale coseno de Carol, pi qué medios? pena. Yo tengo una pregunta. Es que no me quedó muy claro por qué es 4. Qué pena de pronto no preguntarte antes, sino que estaba tratando de mirar y no lo vi. Ah, no, tranquilo, no hay problema. Pregunten. Eso es lo de menos. Entonces, lo que tenemos que mirar para que esta curvatura sea máxima, retomando pues desde acá, es cuando este denominador se hace muy pequeño, o sea que esta función de t, esta funcioncita de acá abajo, toma valor mínimo. ¿Cuál es su valor mínimo? Cuando este coseno cuadrado de t me da 0. ¿Sí? Me da 0. ¿Por qué me da 0? No tomamos, o sea, 0, tenemos que volverlo 0 porque si es diferente de 0, pues, y como el coseno está elevado al cuadrado, nosotros sabemos que el coseno, su valor máximo y mínimo es entre menos 1 y 1, ¿cierto? Pero como está elevado al cuadrado, eso, ¿qué me va a dar? Digamos, coseno cuadrado de pi, que es menos 1, ¿cierto? Sería menos 1 elevado al cuadrado, y ese menos 1 elevado al cuadrado da 1. Entonces, el valor mínimo que toma este coseno cuadrado de t es 0. Entonces, por eso es que nosotros decimos k de t es máxima cuando f de t es mínima. ¿Cómo lo definimos así? Coseno cuadrado de t, perdón, varía entre 0 y 1. Entonces, cuando este vale 0, el valor mínimo de esta función es 4, porque yo no puedo pues alterar esa Sino que constante. sabes que de pronto, Harold, ¿dónde tenía la duda? Por ejemplo, yo reemplazaba en esa función el coseno cuadrado de t por 0. Eso me daría 1 y no multiplicaría de pronto por el 5. O sea, quedaría como 9. O, pues es que esa era la duda mía. Cuando yo lo reemplazaba en coseno cuadrado de 0, ¿cierto? Entonces me daría 5 por 1. O no sé si estoy errado. Lo que pasa es que no es evaluar cuando el coseno es el coseno de 0, no. Cuando yo defino esto que varía entre 0 y 1 es toda la función como tal, no el parámetro. Yo estoy diciendo que es toda la función coseno, o sea que su valor máximo es 1 y su valor mínimo es 0. Sí, es toda la función como tal. Ojo, si yo tuviera digamos, coseno de t, si yo tuviera esta función solita no elevada al cuadrado, nuestro valor mínimo sería de menos 1, que es el mínimo valor de coseno, ¿sí o no? En ese intervalo. ¿Sí o no? Sí, señor. Ah, creo que ya te acabo de comprender la idea. Sí, yo estaba pensando que era como que me diera el mínimo del denominador, pero es, o sea, el valor mínimo que puede tomar el coseno en ese intervalo. Sí, ya te entendí. Muchísimas gracias, Harold. No, dale, con mucho gusto, exactamente. El valor mínimo sería, cuando el valor mínimo de este denominador es de toda esta función. Por eso yo la saqué por aquí a un ladito para verla un poquito mejor. ¿Sí me hago entender? De que toda esta función tenga su valor mínimo, que esto sea mínimo. ¿Y cuándo es mínimo? Cuando esto se vuelve 0, porque esto está elevado al cuadrado. Nosotros sabemos pues que el coseno varía entre menos 1 y 1, pero ese menos 1 al cuadrado
eso me queda el 1 positivo. Entonces varía entre 0 y 1. ¿Sí? Harold, una pregunta. Claro, cuéntame. Porque es que, por ejemplo, mi profesor no, pues no sacaba como el mínimo ni el máximo, él simplemente dejaba la curvatura expresada. Por ejemplo, hubo una que le dio 2 sobre t cuadrado más 2. Él tendría que haber sacado también esto de máximos y mínimos. En caso tal de que pida la curvatura máxima o mínima, sí, tendría que definir eso. Si no me lo piden, puedo dejarlo hasta donde está el 6 sobre 4 más 5 coseno al cuadrado de t. Sí, en efecto. En efecto, porque si el ejercicio te dice solamente, bueno, dada la posición de la partícula tal y tal y tal, fundamentada pues por las ecuaciones de posición tal y tal, determine la curvatura. Ya, solamente llegamos hasta este paso. ¿Sí? Hasta ahí, solo hasta ahí. Pero si nos dicen, hay los puntos donde la curvatura es máxima o es mínima. Y en este punto pues de este ejercicio de ese parcial que me enviaron, aparecía eso, que encontrara la curvatura máxima. Entonces es por eso que estamos haciendo este paso de acá. Ah, listo. Gracias. Dale, con mucho gusto. Qué pena, tengo una pregunta. Sí, claro, cuéntame. En este caso, cuando nosotros evaluamos para saber cuándo la curvatura máxima y mínima, pues nos quedó solo una función dependiendo de t, que era el denominador. Pero en Exacto. el caso de que pues nos quede dependiendo tanto del numerador como el denominador. Pues ahí en ese caso, entonces toca, hay que tratar de factorizar lo más que se pueda para dejarlo siquiera arriba en un término constante o que el término constante quede abajo. Entonces, en ese caso, tocaría mirar que el denominador, digamos, para que la curvatura, digamos, todas estas son funciones, ¿sí o no? Digamos, vamos a ponerlo así. Estas son funciones, entonces hay que mirar que esa curvatura se hace máxima cuando este es máximo y cuando este es mínimo. ¿Sí? Tocaría mirarlo de esa manera. Entonces ahí tocaría plantear otra situación, que otra función, además, k de t es máxima cuando f de t es mínima y en ese caso g de t, que sería la función de arriba, es máxima. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, tocaría evaluar esas dos funciones donde son los... Harold, entonces, yo tengo una duda boba. Entonces, básicamente, KDT es máxima cuando alcanza el valor más grande y es mínima cuando alcanza el valor más pequeño, sin importar el intervalo que nos den T, ¿cierto? O sea, nos fijamos simplemente en cuando tiene el número más grande y cuando el más pequeño. Exactamente. El intervalo lo tocamos para verificar si, digamos, en caso tal de las funciones que para las funciones que nos esté dando esa curvatura, si el valor mínimo o máximo para hacer esa curvatura, ya sea máximo o mínimo, valga la redundancia, pues tanto el mismo término. Ahí es donde uno encuentra o donde uno mira si el valor, digamos, si este pi medios, en este caso, pertenece a ese intervalo. ¿Sí? Porque si, digamos, el intervalo fuera un ejemplo de 0, t varía entre 0 y pi. Entonces ahí el único valor que nos sirve, ¿cuál de estos dos es? Si es El pi medios. exactamente, solamente utilizaríamos este valor y vamos a encontrar solamente un punto. En este caso encontramos dos puntos que son en los que, en los que se hace esa curvatura máxima. ¿Sí? Es simplemente eso. ¿Sí es claro, chica? Sí, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces, listo. ¿Cuánto me da el coseno? Evaluemos. Coseno de pi medios. ¿Cuánto me da coseno de pi medios? 0. 0 por 2, 0. Listo. Y ahora, ¿cuánto era la componente de y? 3 seno de t. Perdón, sería 3 seno de t, pero t sería pi medios. Seno de pi medios. ¿Cuánto da el seno de pi medios?
1. 1. Entonces esto me queda 3. 1 por 3, 3. Entonces el punto es, ¿cuánto? 0,3. Este es uno de los puntos donde se hace máximo. Entonces ponemos aquí, curvatura máxima. Porque ya sabemos que vamos a encontrar otro punto que es el de 3 pi medios, curvatura máxima. Curvatura máxima. Y listo, entonces, ahora encontremos pues con el otro valor. Si el t es igual a 3 pi medios, entonces me queda que x va a ser igual a 2 veces el coseno de 3 pi medios. ¿Cuánto me da el coseno de 3 pi medios? 0. 0 también. Y ahora la componente en y será 3 veces el seno de 3 pi medios. Pero el seno de 3 pi medios, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces esto es menos 3. Entonces el segundo punto donde la curvatura es máxima es en el 0, menos 3. Sí, aquí también la curvatura es máxima. Eso pues en caso tal de que eso se lo curvatura máxima. Listo, entonces en esos dos puntos esa curvatura se vuelve máxima. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien le va a tomar pues pantallazo para adecuarle pues la pantalla? Ah, bueno, entonces, hagan una cosa. Es el punto del parcial solamente era hallar la curvatura máxima. ¿En qué punto la curvatura es máxima? Y ustedes pues para que practiquen en caso tal de que les llegue a aparecer o yo no sé, uno nunca sabe. Practiquen sacando esta cuando la curvatura es mínima. Calculen esa curvatura mínima, a ver qué punto les da. Y me lo comentan pues en el día de mañana en ese tallercito. Ya todos tienen el enlace de Meet. Ya todos lo guardaron. Si alguien no lo tiene, me dice. Ah, ok, muchas gracias Camilo, ya lo Qué pena, una pregunta. Dale, pregúntame. Lo que pasa es que tú al principio nos comentaste lo de si no estuvimos en la clase donde dijiste las identidades, que Ah, te sí, dijéramos al final. sí, muchas gracias por recordarme. Esas identidades, pues, es cuando se encuentran esas integrales todas maluquitas por ahí. Entonces, bueno, ya saben, practiquen ese punto cuando la curvatura es mínima y me avisan qué punto les da. Mañana me comentan. Entonces, cuando tengan, digamos aquí la primera, cuando tengan coseno del ángulo doble, pueden hacer esto. O a conveniencia, ustedes determinan pues cuál les sirve más en ese caso. Coseno cuadrado de t menos el seno cuadrado de t. A veces estas lo salvan a uno mucho con esas integrales. Cuando esos integrales, esas integrandos son un poquito complejos. Entonces, la otra sería el coseno cuadrado de t. Esto lo reemplazan pues ustedes por el ángulo del ángulo doble. Esto es 1 más coseno de 2t sobre 2. La otra identidad es seno cuadrado de t. Ahora que me acordé. Esto es 1 menos el coseno del ángulo doble, el coseno de 2t sobre 2. Y ya pues la última fue esa que yo les puse ahí en la integral, que esto es 2 veces
el seno cuadrado de t medios es igual a 1 menos coseno. 1 menos el coseno de t. Esas son pues las identidades que les iba a decir que utilicen de pronto. Si les aparece algo similar en el integrando, ustedes juegan con eso. Listo, ¿alguna otra pregunta? Tengan una feliz tarde todos.